Buenas noches y bienvenidos una vez más a Dungeons and Dragons Puerto Rico, el original, el pionero en Facebook, el pionero en MySpace, cuando existió MySpace. Así que no hemos dejado de hablar de este grandioso juego, ni hemos dejado de jugar entre las sombras. Y a veces es importante jugar escondido en las sombras. Entiendo que hay siempre personas que les incomoda que uno haga juegos de una manera responsable, de una manera propia, profesional, sin adulterar reglas, ¿verdad? Ya hoy en día conocemos de que hay muchas personas que evitan aprenderse un libro o conocerse un libro y prefieren hacer los famosos homebrew o los hechos en casa, que no es que esté mal, es un comienzo, pero si queremos sacarle todo el provecho al sistema de Dungeons and Dragons o de Calabozos y Dragones, debemos de irnos al núcleo, debemos de irnos a la raíz del juego. Y, y eso es importante que se haga así, es una forma, ¿verdad?, madura de cómo llevar un juego de una manera responsable y digna, haciendo honor a aquellas personas que por años crearon un sistema de juego el cual fuera retante, especialmente retante, fuera divertido y le pusiera a trabajar su cerebro. Yo entiendo de que hoy en día hay muchas personas que no quieren poner a trabajar su cerebro y realmente es una lástima porque entiendo de que para qué entonces entrar en un sistema de juego de Dungeons and Dragons, porque bien pudieran simplemente prender la consola del Xbox o prender la consola del Nintendo, o aquellos que tienen PlayStation lo prefieran más, y jugar un jueguito lineal, un jueguito más a lo que se le llama hack and slash. Yo entiendo que ese debería ser el propósito de esas personas que le gustan ese tipo de juegos, pues, que no es retante, que no los reta a su imaginación y a su conocimiento. Así que pues en la noche de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de personajes de Dungeons and Dragons. Y mucha gente tiene el mal concepto de que creen que la mayor parte de los personajes que existen de Dungeons and Dragons hoy en día le pertenecen a quinta edición. Y eso es totalmente y completamente falso. El Dungeon Master o la persona que crea ser Dungeon Master y que tenga los libros de quinta y diga eso, pues es un mentiroso. Y voy a dar evidencia de ello, porque como saben, yo no soy una persona de hablar por hablar y me gusta traer la evidencia. Y ustedes, dentro de la evidencia que yo traiga, los hechos, ustedes pueden ir al internet y buscar y probar si realmente lo que yo estoy hablando es cierto o es falso. Así que eso les sirve a ustedes pues para investigar, ¿verdad? Muy bien, pues como bien les decía, voy a estar hablando de personajes y comenzamos.
existen unos personajes básicos y se le llaman básicos porque son la base original del Dungeons and Dragons, son el núcleo, son en esencia como los antecesores o los creadores de Dungeons and Dragons decidieron crear este juego de una manera táctica y versátil para cada uno de los jugadores, porque pues pensaban de que la manera más eficiente era darle la oportunidad a cada jugador a desarrollar su personaje como él quisiera, y que las únicas restricciones que pudiesen haber son el cómo ese personaje fue creado. Pues de ahí podemos comenzar con el clérigo, el guerrero, el magic user o el wizard, como algunos lo conocen, el ladrón, el enano, el elf, el halfling. Después de esos personajes, se crearon dos adicionales, que era el druida y el mystic, que es el famoso monje. Pero para cuando se crearon esos dos personajes, hay uno que pues evidentemente es más difícil de evolucionar, porque tiene que estar entregando dinero a su, digamos, a su grupo de monjes. Y está el druida, que el druida es druida porque tiene una transformación. Ocurre una transformación en él y, y es porque como comienza como clérigo, el clérigo toma la decisión entonces de mantenerse como clérigo o coger el paso del druida. Y lo interesante aquí es que este druida, o por lo menos en el sistema que yo lo juego, el druida no pierde los hechizos de clérigo. Pero bien, si fuera necesario y el jugador decide que los pierde todos porque quiere tener más oportunidad de invocar hechizos de druida, pues lo podría hacer sin ningún problema. Y se crearon no tan solamente en la ramificación del clérigo, el convertirse en druida, sino que el guerrero también sufre, si quiere, sufre una transformación, y es que el fighter o el guerrero se puede convertir en paladín, avenger o en un knight, que un knight es como un escudero que le sirve a un dominio, un rey, un vizconde, etcétera, etcétera, una persona de alta jerarquía. Y bien, esos son básicamente todos los personajes bases. Eso no significa que debido a la exigencia de muchos jugadores, esos jugadores que dicen, ay, pero tú tienes pocos personajes, ay, pero yo conozco que se crearon otros personajes y tú no los usas. No es que nosotros los Dungeon Masters eh, nos limitemos en traer otros personajes en juego. Es que simplemente para traer estos otros personajes, el Dungeon Master tiene que estar capacitado, pero sumamente capacitado. Tiene que saber lo que está haciendo para no crear un desbalance entre los jugadores. Y cuando me refiero a un desbalance, me refiero a que todo juego de Dungeons and Dragons tiene por obligación que tener un guerrero, tiene por obligación que tener un clérigo, porque si no, ¿quién va a curar a los demás compañeros? ¿Quién va a hacer el papel de mago? ¿Quién va a hacer el papel de ladrón o para desactivar trampa?
Porque si nadie desactiva trampas, pues ¿qué pasó? El mago, el guerrero y el clérigo se mueren. Así como lo digo, se mueren. Así que de nada vale que tú corras una campaña con solamente 3 guerreros, un clérigo y, y está ahí. No, no, como que no vale la pena. En especial cuando estamos jugando módulos. Los módulos se crearon minuciosamente y te hablan explícitamente el tipo de personajes que necesita el módulo. Si no, el módulo se desbalancea totalmente y los personajes van a morir fácilmente. Continuando con el tema de los personajes, vamos a hablar entonces de los personajes secundarios o los personajes que se utilizan, no suelen utilizarse a diario, pero es deber de, como les decía, es deber del Dungeon Master hacer, ser justo a la hora de incluir un personaje nuevo, debido a que ese personaje nuevo no puede estar por encima de los personajes base. Y lo digo porque he jugado como jugador y lamentablemente me he decepcionado con el desbalance que tienen en las mesas de juego. Y muchas veces eso es producto por eh, el amiguismo o producto de que, pues, porque este es mi mejor amigo, pues yo le voy a permitir lo que sea. Y eso, el que un Dungeon Master permita que porque él es amigo mío, yo voy a permitir que él haga lo que él quiera en la mesa de juego, eso a ti te desluce como Dungeon Master y no te hace profesional. Pero sí, sé que ustedes están pensando, no, pero es que siempre viene esta persona y te dice, ay, pues que si no lo aceptas, pues eh, eso significa que tú no eres empático. Cuando obviamente, mayormente quien te dice esas palabras son las personas menos empáticas, seamos realistas. No tienen nada, absolutamente nada de empatía. Una persona que tuviese empatía podría entender de que, mira, el Dungeon Master está haciendo esto porque quiere un balance en el grupo y quiere que se respeten las reglas del libro y las reglas impuestas por él para que haya respeto y camaradería en el grupo de juego. Pues continuamos entonces con los personajes secundarios. Muy bien. Existen unos personajes que yo voy a abundar eh, vagamente, pero sé que muchos van a buscar información sobre ellos. Estoy segurísimo de ello. Y uno de los personajes es el Ranger. El Ranger normalmente es un guerrero que tiene que escoger unas habilidades generales para el Ranger. Por lo menos en mi sistema de juego, el Ranger, dentro de las habilidades generales, esas habilidades generales, algunas de ellas pueden coger los otros personajes. Lo que pasa es que no van a ser tan efectivos como el Ranger. Y el próximo de los personajes es el Rogue. El Rogue es lo mismo que el Thief, el ladrón. Lo único que pues es un ladrón
donde sus habilidades generales son más avanzadas o tienen otras o escogen otras habilidades adicionales que les permite ser rogue y no un ladrón puro. El próximo de los personajes es el Warlord. No se confundan entre Warlord y Warlock. Son dos cosas separadas, son dos tipos de personajes. El Warlord es el tipo de guerrero que obtiene habilidades generales, en especial la de liderazgo. Siempre tiene que tener el liderazgo. Así que un Warlord es un guerrero con liderazgos y algunas habilidades generales que se puedan combinar con la habilidad de liderazgo. De los personajes, luego le sigue el bárbaro. Y el bárbaro sigue siendo un guerrero. Lo único que obviamente tiene unas características o unas habilidades generales diferentes al guerrero tradicional. De ahí le sigue el bardo. El bardo normalmente se supone que sea un ladrón que coge las habilidades generales de un bardo, que pues obviamente todo el mundo sabe que los bardos pues tocan música, tienen la habilidad de inspiración para inspirar al grupo y otras habilidades adicionales que pues obligatoriamente el ladrón tiene que escoger. Y ya no sería un puro ladrón, ya sería un bardo. Así de sencillo. Luego le sigue el sorcerer. El sorcerer pues comienza como un wizard, como un hechicero tradicional, pero decide entonces coger ciertas magias para transformarse en lo que se le llama un sorcerer. Y los sorcerers mayormente, esas magias son hechizos que mayormente no son de combate, mayormente no son para hacer daño. Por eso es que se le llama sorcerer. Muy bien. Entonces, de ahí tenemos otro de los personajes que es el necromancer. Y el necromancer surge del clérigo. Es un clérigo que decide aislarse de la comuna de los clérigos por la razón que sea, mayormente es una razón neutral o maligna, donde el clérigo decide entonces entrar en los estudios de necromancia, entrar en los estudios de la muerte. ¿Para qué? Para obviamente dominar los muertos vivientes. Y eso es todo lo que le importa a ese tipo de clérigo que obviamente dejó de ser clérigo. Pero les estoy llevando esto para que ustedes sepan cómo manejar un buen personaje dentro de estos que les estoy mencionando. Muy bien. Perfecto. Luego de los próximos personajes que vamos a hablar está el gnomo, que también pueden ser catalogados por el nombre de Tinkers. Y estos gnomos o Tinkers le pertenecen a una subdivisión de la raza de los enanos, de la raza de los dwarf. Por lo tanto, mayormente, pues, evidentemente, al ser de esa cepa de los dwarf, van a tener mayormente sus saving throws o sus tiros de salvación como los del enano. Con la única diferencia es que podemos cambiar un poquito la estatura y su requisito primario es inteligencia. Ya no es tanto la fuerza. El próximo de los personajes es el Drow. Y el Drow
es una subdivisión de los elfos. Bien, así que la única característica diferente entre el drow y el elfo tradicional es que el drow tiene el sentido de la vista un poco más agudo, en el sentido de que no ve las cosas de la misma manera que ve el elfo, y el drow tiene la capacidad de tener la habilidad de hear noise, de escuchar sonidos que mayormente son imperceptibles para la gran mayor parte de los personajes, en especial los personajes básicos. Muy bien. Continuando esta charla de los personajes, seguimos con la del Half Elf. La del Half Elf tenemos que entender que como es mitad elfo y mitad humano, ya él perdería ciertas características del elfo tradicional y se le sumarían algunas de las habilidades de puede ser humano guerrero, por ejemplo, que evidentemente al ser half elf o mitad elfo, no va a tener ni todas las habilidades de elfo, ni todas las habilidades de humano guerrero. Bien, continuamos con el siguiente de los personajes y es los orcos y los half orc. Los orcos mayormente son criaturas. Hay personas que quieren ponerse creativos y deciden, pues yo quiero usar una criatura. El problema de utilizar un personaje criatura es que para unirse al grupo de semi-humanos y humanos es complicado. Porque entendamos que cuando tú utilizas una criatura o un monstruo, no tienen el grado de inteligencia y de sabiduría como lo podría tener un humano o como lo podría tener un semi-humano. Así que es bien difícil tratar de integrar una criatura como lo que es un orc al grupo. Tiene que haber una razón de peso, de importancia. Y el Dungeon Master no debe de permitir que ese orco entre fácilmente al grupo, porque no sería realista, ¿verdad? Ya en el caso del Half Orc, como es mitad orco y mitad humano, a este se le haría más fácil entrar a un grupo de personas humanas o de personas semi-humanas. Y en este caso, el Half Orc, su requisito primario es fuerza y constitución. Esas son las dos áreas donde sus números deben de ser mayores. Bien. Continuamos entonces con el próximo de los personajes, que es el Kender. El Kender es primo, se le puede llamar así, del Halfling. Al ser primo del Halfling, no va a tener todas las habilidades del Halfling como es en su esencia, pero va a tener algunas de las habilidades del Halfling y va a tener habilidades adicionales como la de lockpicking, que es abrir cerraduras, y también va a tener la habilidad de hear noise, de escuchar sonidos que le son imperceptibles a la mayor parte de los personajes. Su requisito primario es destreza y puede que también tenga algo en fuerza. Bien, ya el próximo de los personajes sería el Minotauro, que ya cubrimos en la vez anterior con abundancia,
y el centauro, que también habíamos explicado en los audios pasados. Bien, continuando con estos personajes, también en el mundo de Dungeons and Dragons se crearon unos personajes adicionales. Y de estos personajes adicionales no voy a abundar como abundé en estos que ya yo acabo de mencionar, porque si no el video o el audio se me haría demasiado largo. Así que entendamos que la mayor parte de los personajes que existen en quinta edición no fueron creados en quinta edición, número uno, y número dos, que hay sistemas y ediciones pasadas que incluyen muchos de estos personajes, y de eso les voy a hablar en estos momentos. Muy bien. Dentro de esos personajes adicionales, se crearon para el PC1 Tall Tales of the Weefolk, se creó el Brownie, que también vulgarmente es mencionado como Red Cap. Este tipo de personajes ya habíamos hablado anteriormente en los audios. También está el Dryad, el Fauno, el Chao, el Leprechaun, el Pixie, el Puka, el Psyche, el Sprite, el Treant, el Wood Imp y el Wood Drake. Y estos personajes que básicamente fueron originalmente creados en el sistema BECMI, estos personajes pueden ser incluidos como personajes secundarios para las campañas, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Me explico. Cuando un Dungeon Master incluye un personaje como lo que es el Sprite o el Pixie, como originalmente fueron criaturas o son criaturas que el jugador exigente quiere utilizar como un personaje dentro del grupo, hay que entender que muchos de estos personajes tienen unas habilidades como lo que es, por ejemplo, la invisibilidad. Y aquí voy a hacer un alto. Para evitar el desbalance en nuestro sistema de juego, recordemos que hay muchos personajes básicos, como por ejemplo el mago, que no se le da la habilidad de invisibilidad en primer nivel, porque desbalanceamos el juego, le estamos dando un poder comenzando el juego y va a estar siempre usando y explotando la habilidad de invisibilidad para las criaturas, utilizarlo en contra de las criaturas, y entonces pues las criaturas no se podrían defender muy bien ante ese personaje y siempre o mayormente ganaría las batallas ese personaje que ya en primer nivel tiene invisibilidad. Así que, como dice bien el libro, que uno como Dungeon Master responsablemente no puede otorgarle hechizos de alto poder a jugadores de primer nivel por su inexperiencia y por el hecho de que se va a balancear el juego, pues es mejor no darlos. Así que si un hechicero no puede tener la magia
de invisibilidad en primer nivel, es justo que aquellos que vayan a utilizar un pixie o un sprite o cualquier otra criatura que se hace invisible porque originalmente la criatura fue creada con esa habilidad, pues entonces es deber del Dungeon Master retrasar la habilidad de invisibilidad de esa criatura que lo va a estar utilizando un jugador precisamente, y que ese jugador se le dé la facultad de invisibilidad ya cuando el mago que esté en ese grupo pueda obtener la habilidad de invisibilidad. Y ya ahí, pues evidentemente ya estamos balanceando los personajes de una manera responsable. Bien, continuamos entonces con los siguientes personajes que obviamente fueron originados para el sistema BECMI que está dentro del sistema básico de Dungeons and Dragons. Los próximos personajes les pertenecen a el PC2 Top Ballista. Y en el Top Ballista se crearon el Fioneer, el Fioneer Windsinger, el Sky Gnome, el Earth Gnome. Cuando digo Gnome, me refiero a Gnomo, el Gremlin, la Arpía, el Nagpa, el Pegator, que es una versión entre el Centauro y el Pegasus, es la unión de los dos. Obviamente, como es un Pegator, no puede tener ni todas las habilidades de Centauro, ni todas las habilidades de Pegasus. Luego le sigue el Sphinx o el Esfinge y el personaje del Tabi. Luego, en el PC3 de Sea Peoples, cuando me refiero a Sea Peoples, me refiero a las personas del mar. Y en esta expansión del sistema BECMI se creó el Nixie, el Merrow, el Aquatic Elf, que es el elfo acuático, el Shark King, que obviamente es como, digámoslo así, el Shark King es como emerger o fusionar. Un personaje puede ser con características humanas, pero también tienen características como la de un tiburón, ¿verdad? Aquellos que son fanáticos al anime, pues hay un personaje más o menos parecido en Naruto. Lo único que, pues, obviamente Naruto es más con el concepto de los ninjas. Obviamente el Sharking no va a tener habilidades de ninja, no las va a tener. Pero sí, pues, obviamente, pues puedes crear uno tipo guerrero. Entre los personajes del PC3, las personas del mal, está el Triton Mage, el Triton Clérigo, el Triton Mago, el Na, el Copru y el Gigante del Mal, el Sea Giant. Luego de eso, a medida que fue evidentemente evolucionando el sistema del básico, el Dragon Magazine o el Magazine del Dragón creó también simultáneamente otros personajes que son el clérigo elfo, el druida que es elfo, el Nayawa, el Chazak, el Gurrash, el Kaima, el hombre camaleón, el Aranea, el Fanaton, el Iar y el Enduk.
dejamos esos personajes de el Dragon Magazine y entonces entramos en la expansión que se llama Dawn of the Emperors, Arena of Tayatatis. Y en la penumbra de los emperadores, la arena del Tiatis, se crearon dos personajes adicionales, que es el Rake y el Forester. Luego vamos en la expansión del GAZ. El GAZ, les voy a decir en un momento a qué se refiere el GAZ, porque pues las personas pues de alguna manera para acortar, pues ellos deciden utilizar letras o acronismos para, para en cierta manera simplificarse la vida a ellos, pero complicarle la vida también a otros jugadores. Estoy aquí pues en vivo buscando entre los módulos qué significa GAZ, porque ahora mismo no me acuerdo. Ajá. El GAZ es de la expansión de Gazetteer. Se escribe Gazetteer. Y dentro de Gazetteer se creó el Gazetteer 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el número 14. Así que estos eran unos box sets especializados dentro del sistema básico, ¿verdad? Evolucionado, que es el BECMI. Y hablemos del Gazetteer 2, Emirates of Ilaruan, los Emiratos de Ilaruan. Y ahí se creó el personaje del Dervish. En el Gazetteer 6 se creó el box set de los enanos de Rockholm. Y de ahí se creó, evidentemente, pues el Dwarf Clérigo. Del GA7, Gazetteer 7, Northern Reaches o los Bolden del Norte, se creó el personaje de la mujer sabia o el Wise Woman y el personaje del Godi. En paréntesis, los clérigos de Thor, de Odín, de Loki y de Hel. Luego le sigue el GAZ-10, los orcos de Tar. Y de ahí esa expansión, pues están el Goblin, el Kobold, el Hobgoblin, el Bugbear, el Troll, el Gnoll, el Orc y el Ogre. Ya en GA10, lo que estamos utilizando de personajes son solo esas criaturas. ¿Por qué lo hicieron? Pues por lo mismo, para darle, ¿verdad? La validez y la oportunidad a otros jugadores a que esta vez no utilicen humanos y semi-humanos y utilicen solamente criaturas. De ahí pasamos al GAZ-12, que es el Golden Khan de Ethengar. En español sería el Khan de Oro de Ethengar. Y de ahí se crearon 4 personajes, que son el Caballo Guerrero, el Bratak, el Hakomon y el Ethengar Shaman. Ya nosotros como Dungeon Master ya tenemos el conocimiento de que es un chamán y que es un wokan. Los chamanes y los wokanes se les llaman así cuando son prácticamente criaturas que pueden tener 2 funciones.
o chamán o wokán. Un chamán es más basado en el aspecto de los hechizos del clérigo y el wokán son más especializados en los hechizos del magic user o del wizard, del mago en sí. Bien, de ahí brincamos al GAZ-13, los elfos de las oscuridades o de la sombra, de Shadow Elves. Y de ahí se creó el personaje de Shadow Elf Shaman. Es un elfo con habilidades de magia, de chamán o de clérigo, lo mismo, pero se le llama Shadow Elf porque decide este elfo no tan solamente aprender hechizos de clérigo, sino que también en la parte de los hechizos ocultos o oscuros del clérigo. Y hace un balance entre los hechizos del clérigo, entre los hechizos del bien y los hechizos del mal. Los hechizos caóticos. De eso brincamos al GAZ-14. Ahí se introduce los clanes de Atruagin y se crea el personaje del Atruagin Shamani. Obviamente, pues, este viene siendo otro tipo de clérigo. De ahí brincamos al mundo fantástico de Hollow World. Del mundo, ¿cómo lo podríamos traducir en español? El mundo vacío. Y dentro del mundo vacío se crearon varios personajes. El elfo guerrero, donde evidentemente el elfo no invoca hechizos. El Beastman, el Bruteman, el Hutagan, el Krugel Orc, el Cubit y el Malfegi Lizard Man. El Malfegi Lizard Man es una categoría del hombre lagarto, pero es primo del hombre lagarto como es en su esencia el hombre lagarto. Así que como es una división del hombre lagarto, no va a tener todas las habilidades del hombre lagarto tradicional, va a tener algunas de las habilidades y otras adicionales. De ahí seguimos con el HWR2, que significa Hollow World Reign 2. Y esa expansión, hablamos entonces del reinado de Nithya. En el reinado de Nithya existen otros personajes que voy a mencionar a continuación. El clérigo de Orón, el clérigo de Flar, el clérigo de Ptar, el clérigo de perdóname, el clérigo de Ranivorus, el clérigo de Ranatos, el clérigo de Thanatos, el clérigo de Isiris. Les recuerdo que no necesariamente estos diferentes clérigos es porque ellos decidieron pues rezarle a un dios diferente. Sí, obviamente podemos incluirlo, pero para el tiempo que se creó el sistema básico y básico evolucionado, que es el llamado BECMI, ambos sistemas no se basaban plenamente en el tema de la religiosidad o de los múltiples dioses, porque era más basado en más tiempo medieval, y para el tiempo medieval pues no había esa evolución, digámoslo así, de diferentes creencias
espirituales donde tengamos que orarle o pedirle tributo a diferentes dioses. Eso no existía. ¿Ok? De esa parte de los clérigos, vamos a la parte entonces del clérigo de guerra, el war cleric. Y pues obviamente, como dice el nombre, es un clérigo de guerra, es un clérigo que más se basa en estar siempre metido en batalla, metido en guerra, metido en conflicto, proteger, defender al grupo de guerreros. Y de ahí pasamos al grupo de los guerreros. Y de ese grupo de los guerreros pasa a ser parte el arquero, el charioteer, el heavyman. El heavyman es más bien como el tipo de guerrero más tanque, donde él pues siempre lleva armamento bien súper extra pesado, con mucho equipo encima, y no, es casi una mole, ¿verdad? Casi es un guerrero bien extremadamente corpulento y que pues se dedica más al equipo pesado de disparar ballestas pesadas y ese tipo de cosas. Luego le sigue el Spearman. El Spearman es como más como un guerrero más basado en lanza, eh, ese tipo de armamento largo que se pueda lanzar. Luego le sigue de los guerreros el runner. El runner es como una categoría bastante similar a el personaje del ranger, pero obviamente con características diferentes. Algunas son iguales, claro está, pero no todas. Y luego le sigue de los guerreros el Khopesh. Luego se creó un grupito de magos. Entre ese grupito de magos está el mago escriba, el Montauk y el mago templar. Y de ahí está la subdivisión de ladrones, que está el Royal Sealbearer, el Lockmaster o el maestro de la cerradura y el guardián. El ladrón guardián no es que sea guardián porque el ladrón siempre esté al frente del grupo, no. Se le llama ladrón guardián porque siempre está pendiente, no tan solamente de los que están al frente del grupo, sino de los que están atrás. Y está en constante movimiento. Él no se está quieto. O sea, él está buscando como que sus movidas, sus estrategias, pero a la vez está velando que el punto débil. ¿Para qué? Para proteger ese punto débil. Y esa es esa misión de ese ladrón. Cubrir los huecos. Esa es la finalidad de el ladrón guardián. Luego le sigue entre los personajes del HWR3, que estábamos todavía hablando, de el Hollow World, o sea, del mundo vacío. Se creó el Red Hair, en paréntesis, el clérigo de Alaf. Luego le sigue el Midwife o los clérigos de Banja. Luego le sigue el marino o el marinero, se le llama así vulgarmente, pero no es que sea un marinero de verdad. Normalmente se supone que, pues, sin la traducción es un mariner. Y estos son, en paréntesis, los clérigos de Proteus. Luego le sigue el Holy Defender,
que es el defensor eh, eh, en español, Holy es bendito o sagrado, defensor sagrado. En paréntesis, son los clérigos de Petra. Y luego sigue el corredor de grifones o el Griffon Rider. Y sí, vulgarmente, literalmente, son corredores de grifones. Pero esto no se da en primer nivel, no se crean de que, porque yo soy un corredor de grifón, pues yo en primer nivel, ya yo tengo un grifón. No sea, no, o sea, no. Es que simplemente ellos van entrenando para ser corredores de grifones y a medida que va pasando el tiempo, a medida que ese personaje va ganando niveles y va ganando reconocimiento, pues eventualmente va a poder tener y dominar un grifón, un solo grifón. No significa que como un corredor de grifones, ya él puede montarse a diestra y siniestra de todos los grifones y ya él es la bestia. No, no, mi gente. Bien, después de ahí, seguimos con el HWA3, el Night Storm. Y en el Night Storm se creó un personaje adicional que es el Kirtana Assassin, el asesino de Kirtana. De ahí brincamos a la furia de los inmortales, Wrath of the Immortals, donde se crearon diferentes personajes. Y en esto están los clérigos avanzados con especialidades avanzadas. Estos clérigos, los cuales se les llama priest, ya aquí sí ellos siguen inmortales. Ya ellos se especializan directamente en los inmortales. Y entre esos personajes de los clérigos priest está el Al-Kalim Al-Fax, el Alpatia, el Asterius, el Atruagin, el Atzanteol, el Benecander, el Cálita, el Diamond of the Star Dragon, el diamante de el dragón de las estrellas, el Diluana, el Jaya, el Eiridin Dul. Sí, muchachos, yo sé que hay muchas de estas palabras que son bien difíciles de mencionar, pero recordemos que para ese tiempo, pues, quisieron ser bien creativos con la creación de los personajes, obviamente los personajes adicionales. Seguimos con la rama de los Priest, que está el Faunus, el Frey, el Freya, The Great One, el Alaf, el Hel, el Ilsundal, el Ixion, el personaje del K, el personaje del Kajiar, el Karash, el Coronos también. Luego le sigue el Corotiku, el Corgis. Luego le sigue el Loki, el Masaubu. Y de ahí siguen un montón que no los voy a mencionar realmente porque son bastantes. De ahí brincamos a la expansión de Champions of Mystara, los campeones de Mystara. Y de ahí se creó el Elf Shaman, el Grugrak Noll, otra versión primo de los Noll, y de ahí se cerró esos dos personajes nuevos. Luego le sigue la expansión del Rage of the Rakasta.
Y en el Rage of Rakasta, la furia de Rakasta, pues se creó el personaje del Rakasta, que solamente puede ser utilizado en nivel 5 o más. Y se creó también el Ral Parta, que también fue parte de el D&D, el set de héroes básicos, donde aparece el Rakasta. Luego siguen la expansión de las razas, donde pueden ser acoplados muy bien en cualquier raza de humano. De esto, pues, el Dragon Magazine hizo incorporar su propio Half-Elf, el Lupino y el Rakasta. De ahí salen las clases adicionales que solo pueden ser añadidas a clases existentes o clases dual o múltiple clases. De ahí sale el paladín, el avenger, el knight y el druid. Luego le sigue las ediciones expandidas, donde se crearon muchos años después, dentro de el PC1 en adelante. Ya en PC2 fue creado la criatura Wicca y la criatura chamán. Luego sigue el PC3, se crearon el Wicca del mar y el chamán del mar. Luego en ese PC4 se creó el Werbat, el Werbear, el Wereboar, el Werefox, el Wererat, el Wereseal, el Wereshark, el Weretiger, el Werewolf y el Devil Swine. Luego le sigue el Dragon Magazine, poniéndose más creativo. Crean entonces el Druidic Knight o el escudero druídico, el Elf Paladin y el Elf Druidic Knight, que es el escudero elfo druídico. Luego le sigue el GAZ3, las principalidades de Glantry, donde se creó el personaje de el Elementalist, obviamente un personaje donde se basa en toda la magia que tenga que ver con la parte elemental. No es igual al druida, ¿ok? Simplemente pues tienen unas características similares o parecidas a del druida. Luego le sigue de los personajes el alquimista, perdón, el ilusionista, el necromancer, el cryptomancer, el witch o el warlock. El witch obviamente es el brujo. Ya el warlock ya ustedes saben lo que es. Y el dracologist. El dracologist, pues obviamente es una persona que se concentra más bien en el estudio total de los dragones o algunas criaturas que nacen del dragón o que tienen características o son de la familia de los dragones. Luego le sigue el GAZ5, los elfos de Alfheim. Y de ahí pues está el Elf Wizard y el Elf Treekeeper. El elfo que es el cuidador,
de los árboles. En el GAZ8, los 5 Shires, se creó el personaje del Hint Master. El GAZ9, Minroth Guilds, se creó el príncipe del mar o el Sea Prince. En el GAZ10 se creó el Orcs of Tar, los Orcos de Tar. Y de ahí se crearon los personajes del Goblinoid Wicca y el Goblinoid Shaman. GAZ11, Republic of Darokin. Pues en el Republic of Darokin o la República de Darokin se incluyó el personaje del Merchant. Sí, el personaje del Merchant, a los que juegan muchos juegos de consola, es como parecido al Merchant o al vendedor de los juegos de Resident Evil, que dice Welcome. Pues es algo así. Es un personaje bien, casi idéntico a ese personaje de los juegos de Leon S. Kennedy y eso de Resident Evil. Bueno, continuamos entonces con la versión avanzada de Hollow World. Ahí se creó el chamán y el Wokani. Y dentro de las clases de humanos están la del Dervish, la del Godi, el Etengar chamán, el Truagamin Chagani, el Red Hair, el Midwife, el Mariner, el Holy Defender, el Specialty Priest, el Druidic Knight, el Griffon Rider, que también está incluido, el Horse Warrior, y también obviamente pues está el Paladín, el Mago, el Hackamon, el Wise Woman, el Ladrón, el Baldo, el Bratak, el Rake, el Mystic, que es el Monje, y el Forester. Así que como ya ustedes ven, ya había mencionado más de, ¿cuánto? Más de 50 personajes aquí. Que esos 50 personajes nacieron del sistema básico y el sistema BECMI. Que sí, obviamente están incluidos en quinta, pero no nacieron del quinta. Bien, y con esto, pues concluyo esta información. Espero que les haya gustado el mismo y que nos sigan en Dungeons and Dragons Puerto Rico. The Originals, los originales. Sé que pues actualmente nos devolvieron la página, pero no aparece de fácil acceso en el Facebook, pues porque aquellos que nos siguen pues ya tienen el conocimiento de que hubo una persona que se le dio acceso casi total a la página y al grupo, y lamentablemente por su ego, su codicia, su avaricia, su molestia, sus incomodidades, no pensó claramente y de manera indiscriminada y maléfica se dejó llevar dentro de sus emociones ocultas, las cuales evidentemente pues no eran buenas, y decidió hacerle daño a la página, pero
la página sigue viva y no estamos trabajando tanto en ella porque pues se entiende de que no le encontramos, ¿verdad? El uso productivo a la página. No le encontramos mucho fin, pero sí, ustedes pueden ingresar a ella, la cual voy a mostrar en pantalla. Doño Sandraón Puerto Rico, The Originals. Y como les decía, pueden añadirse a ella, pueden comentar, pueden poner like, pueden compartirla también. Y poco a poco, rara a la vez, pues estamos incluyendo material importante pues, para su diversión y entretenimiento, que es lo que pues es el fin que nosotros teníamos desde un inicio para la página y para el grupo, pero dentro de mi conocimiento personal, pues entendí de que no, acá en Puerto Rico especialmente, que no, no abrazan el mundo de Doño Sandraón de la mejor manera posible, así como lo abraza de buena manera en Venezuela o en México o en España. Un saludo cordial a todos ellos allá. Pues tanto en México como en España, como en Venezuela, pues ellos disfrutan más de este juego, quizás porque no tienen tanta accesibilidad a Dungeons and Dragons. Y acá, como todo se dio en bandeja de plata, y a eso súmale la calidad de personas que mayormente viven en esta isla con diferentes problemas, tanto económicos como problemas espirituales, como problemas mentales, como problemas emocionales, pues prefieren siempre hacer daño y no miden las consecuencias de esos daños y no piensan en el prójimo. Como piensan para ellos mismos, pues hacen este mal, dañan las páginas, dañan los grupos y, y pues eso crea que otras personas pues no puedan participar y disfrutar de los grupos porque realmente no les interesa. Y se crean estas divisiones y está el tipo de persona que tú pues decides trabajar para bien, para un grupo, pero entonces está esa persona que dice, no, pues mira, haz lo que tú quieras, porque a mí me dijeron que esto no se podía hacer, porque luego te cierran la página y no sé, tú haz lo que tú quieras, pero eso es lo que yo he escuchado. Y pues cuando obviamente tú tomas acción y de alguna manera, pues le dan un aviso a esta persona de que si no hace los arreglos correspondientes para el grupo, pues le pueden cerrar su Facebook, pues ya esa persona viene y arremete contra ti, obviamente diciéndote de mala voluntad, no, porque yo te dije que a mí me habían dicho que si hacías esto, pues te podían cancelar tu página de Facebook y obviamente molesto, despotrica o ventila su mala voluntad ante ti. Y tú pues tratas de apelar por los sentimientos nobles diciéndole, pero mira, porque tú te molestas si tú ni siquiera estabas seguro de que esto iba a pasar. Tú me dijiste a mí, haz lo que tú quieras. Y yo pues hice lo que entendí que era beneficioso para el grupo, beneficioso para mis compañeros del grupo y nos llegó ese mensaje y nada pasó, nada pasa. Se corrigió el problema y ya.
Pero entonces la persona siguió con su cólera a ventilar sapos y culebras. Y ahí es que tú te das cuenta la inteligencia de esa persona. No voy a mencionar el nombre, pero él sabe quién es él. Claro, obviamente dentro de su incredulidad, pues él va a negar todo eso, pero él sabe lo que hizo en sus adentros. Así que después de eso, pues ocurrió otra situación de una fémina que ya se le veía su mala voluntad y se ve que ella necesita ayuda y le hizo un poco de daño al grupo, le hizo un poco de daño en la página, pero luego de que se bloquearon esas personas que ya mencioné en anterioridad, pues vino otra persona indiscriminadamente y la dañó totalmente. Entendamos, y con esto quiero cerrar en la noche de hoy, entendamos que existe un refrán que dice, si usted quiere las cosas bien hechas, hágala usted mismo sin contar con los demás. Y entienda de que la mano derecha corta a la izquierda y la mano izquierda corta a la derecha. Y si nos vamos por la parte religiosa o espiritual, hay una frase que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y no con esto estoy diciendo que todas las personas tienen mala voluntad, no todas, pero sí la mayoría. Y son personas que evidentemente, pues, como les decía, piensan en ellos mismos, se llevan a quien sea. Hubo una persona que comenzó conmigo jugando en Dungeons and Dragons y por el simple hecho de que no quiso seguir reglas, como por ejemplo, una de las reglas es antes de tú llegar el día y la hora a jugar con el grupo, no puedes notificarlo una semana antes y no hay problema. Pero por favor, el día antes, comunícalo. Y esa persona el día antes no quiso comunicarlo porque no le salió de la gana. Y entonces, cuando se dio el día de juego, comencé la sección de juego en mi casa y esa persona se molestó porque dijo, ay, que yo fui al lugar, que si no los encontré. Pues claro que fue al lugar y no nos encontró, porque la regla era que tenía que notificarlo el día antes, porque cualquier cosa puede suceder. Pero la persona, como lamentablemente no tiene inteligencia, no tiene sabiduría y no tiene madurez para seguir reglas, ¿qué decidió hacer? Imagínense, evidentemente hablar mal de mí. Hablar mal de mí diciendo que si él llegó al sitio, que si yo decidí, entonces hacer el juego en mi casa, pero no dijo por qué pasó eso. Y la razón fue simple. Él no siguió reglas y decidió, como una actitud de niño inmadura, hablar, pues, obviamente, mal de mí, mal de mi grupo. ¿Con qué motivo? Con el motivo de crear él su propio juego de quinta. Y para colmos, no fue un buen jugador. Nunca lo fue. Pero él cree que porque tiene un grupito que juega quinta, él, él es más grande que yo. En lo cual yo me río, ¿verdad? Porque pues, yo llevo más de 30 años jugando esto
Y sí, obviamente, pues él se escuda en que a mí los jugadores se me van y entonces, pues, eh, por eso, él cree que está por encima de mí, lo cual a él también se le han ido gente de su grupito de juego. Pero eso es un comentario que sabemos que es una niñería, una inmadurez, porque en todos los juegos, en todos los grupos, siempre se va a ir gente, siempre va a ir a entrar la gente nueva. Y sí, debo de admitir que yo también he votado gente, porque aunque él crea que él se salió del grupo, él se votó él mismo. Él se votó él mismo de mi grupo por su mal comportamiento y por no seguir reglas que se habían dicho constantes. No fue que se dieron de la noche a la mañana, él ya las sabía. ¿Ve? Y mayormente las personas que hacen mal a los grupos saben que están haciendo ese mal porque ya se les comunicó previamente de las reglas. Pero obviamente, como ellos, ¿verdad? Entendamos que son personas que no se dan a valer por sus conocimientos, sino que se dan a valer porque hablan mal de los demás, pues hay que dejarlos a ellos. Y con el grupo de personas que se dejan manipular, pero así es la vida, tenemos que bregar con eso como Don John Master y continuar nuestro camino. Y voy a cerrar este audio con un lema que es bien importante, un lema que es muy genuino y que viene de tiempos antiguos. Yo no me lo inventé. Y esa frase, um, esa frase que es del libro de Macabeos, dice lo siguiente: la victoria en la batalla no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Así que todo Don John Master que me escucha, exíjase lo mejor dentro de sus valores, dentro de sus morales, dentro de sus principios. Sea genuino, sea enfático en sus palabras. Y no tan solamente en sus palabras, sino que en sus acciones. No deje que sus palabras queden en el olvido. Muestre con sus palabras y con sus acciones que usted es una persona íntegra y genuina. Soldados se te van a ir siempre. Jugadores se te van a ir siempre. Eso es inevitable. Y que un buen grupo no se basa en que si yo tengo 10, 20, 7, eso no importa. La victoria en la batalla no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Muchas gracias por asistir a este audio. Mi nombre es Nefra Stanton. Gracias nuevamente por escucharme. Hasta la próxima.